Continuamos con este webinar de interruptores abiertos Megabreak. Mi compañero Marco Vicente será el expositor en esta ocasión. Él tiene pues más de 10 años de experiencia en Vitichino, en sistemas de medición y transferencia automática, pruebas a unidades de protección Megabreak y retrofits, servicio en campo, estudios de calidad de energía y termografía infrarroja, entre otras experiencias. Adelante, Marco. A ver el día de hoy el tema de interruptores abiertos Megabreak. Veremos la definición de un interruptor abierto, los componentes, las normas tanto a nivel internacional como nacional, toda la oferta de producto que tenemos disponible en México, el software de selectividad, veremos todos los accesorios que se le pueden instalar a este interruptor, en qué tableros de los que tenemos como oferta en Vitichino podemos instalarlos y finalmente los apoyos postventa. Bueno, un interruptor abierto, de acuerdo a la norma IEC 60947, se define como un aparato mecánico de conexión, el cual es capaz de establecer, soportar o interrumpir corrientes en un circuito. Esto va a depender de acuerdo a las corrientes que se tengan. En la norma mexicana de instalaciones, la NOM 001C de 2012, tenemos la definición de lo que es una sobrecarga y una sobrecorriente. La sobrecarga se define como la operación de un equipo en sus condiciones nominales y la sobrecorriente es cualquier corriente por encima de esta capacidad nominal del equipo. Esta puede ser causada por un cortocircuito, por una falla tierra, principalmente. Más adelante veremos las protecciones de las que disponemos. Una de las características principales de un interruptor abierto es que tenemos acceso a todas las partes mecánicas, como pueden ver aquí en la imagen de la derecha. En un interruptor abierto nosotros podemos tener acceso completamente a todos los componentes mecánicos y eléctricos en la parte posterior, a diferencia de un interruptor en caja moldeada en donde todo viene sellado. Y veremos ahora las partes o componentes de un interruptor abierto. Como tenemos diferentes aplicaciones para tipo fijo y extraíble, este componente que estamos viendo se aplica solamente para equipos extraíbles. Vamos a contar con una cuna de extracción en donde vamos a poder introducir nuestro interruptor y es una de las principales características de los extraíbles. Tenemos también un compartimento que podemos colocar un bloqueo a llave. Más adelante vamos a ver todos los accesorios que podemos colocarle. Contamos con un botón de apertura del interruptor, nuestra unidad de protección, que es la que nos va a dar todas las configuraciones para lograr la protección de acuerdo a un estudio de cortocircuito y coordinación de protecciones de una instalación eléctrica. También contamos con un botón de reset. Este botón nos va a ayudar a restablecer el equipo después de una falla. En este caso tenemos dos funciones, manual y automático. Lo recomendable es tenerlo en la posición de manual, ya que al haber una falla por sobrecarga, cortocircuito, cualquiera de este tipo, este botón se tiene que ir directamente al interruptor y presionarlo para poder volverlo a cerrar. En el caso de la función en automático, después de ocurrir una falla, automáticamente el interruptor lo vuelve a cerrar, contando con los accesorios de control. Tenemos también una ventana de visualización de estado, en la que vamos a poder conocer el estado en el que se encuentra el interruptor, si está cerrado o si está abierto. También contamos con un indicador de posición. Este aplica para el caso de los interruptores extraíbles. En este caso tenemos tres posiciones: la posición de extraído, la posición de prueba, que es en medio, y la posición de insertado, que son para condiciones normales de operación. Los interruptores extraíbles, la principal aplicación es en la industria, ya que en la industria tenemos muy pocos tiempos para hacer maniobras de mantenimiento. La ventaja de los interruptores extraíbles es que se puede sacar ese interruptor y colocar otro, y este procedimiento se hace en 10, 15 minutos, y después el equipo que se retira se le puede dar el mantenimiento en tiempos mayores. Es una de las características de estos interruptores. También tenemos, para el caso de los interruptores extraíbles, una apertura para la manija de extracción. Esto nos va a servir para retirar este interruptor en cualquiera de las tres posiciones que vamos a ver en la ventana que les acabo de comentar. Contamos también con la manija de extracción. Este accesorio es el que nos va a permitir colocarlo en la apertura y hacer las operaciones del interruptor para extraerlo. Tenemos también una palanca de carga de resorte.
En un momento les voy a mostrar la operación de este interruptor y para qué nos sirve esta palanca. Contamos también con un indicador de estado del resorte. Aquí vamos a ver si nuestro resorte del interruptor está cargado o descargado. En todos los interruptores Megabreak también contamos con una placa de datos técnicos. Aquí vamos a ver todas las condiciones de qué normas aplica, la capacidad interruptiva, voltajes, todos los datos técnicos los vemos en esta parte. También tenemos el botón de cierre, en combinación con el de apertura, es el que nos va a permitir hacer operaciones de apertura y cierre. Y contamos con una ventana de equipos adicionales. Más adelante vamos a ver los accesorios que se le pueden instalar y en esta parte vamos a tener acceso a la visualización para saber qué equipos tiene instalado ese interruptor sin necesidad de destaparlo. Y finalmente en la parte superior contamos con las posiciones de los contactos auxiliares. Estos van a permitir hacer algún control en específico que se requiera. Bueno, les voy a mostrar aquí un interruptor que tenemos aquí en la mesa, todos los componentes que acabamos de ver. Aquí, como pueden ver, contamos con la unidad de protección. Esta unidad es la que nos va a permitir tener la programación de todos los ajustes. Aquí vamos a ajustar todos nuestros parámetros de sobrecarga, cortocircuito, falla tierra. Más adelante vamos a ver todos los tipos de unidades de protección que tenemos, pero esta parte sería nuestra unidad de protección. Aquí pueden ver, tenemos nuestros botones de apertura y cierre. Tenemos nuestro selector de reset, de posición, manual o automático. La ventana de visualización de estado. Tenemos dos ventanas de visualización. La de la izquierda nos va a mostrar el estado del interruptor. Puede ser cerrado o abierto. Y la ventana del lado derecho nos muestra el estado del resorte. Este se va a cargar a través de la palanca, nuestra palanca de carga del resorte. Todos los interruptores abiertos tienen esta palanca, la que nos va a permitir hacer la carga de este resorte para posteriormente hacer un cierre de este interruptor. Por las capacidades de corriente que manejamos, desde 800 hasta 4000 amperes, el cierre pues debe hacerse lo más rápido de acuerdo a las normas con las que están fabricados. Para esto la operación es la siguiente. Primero tenemos que cargar el resorte a través de la palanca hasta que nos aparezca en la ventana de estado del resorte la posición de cargado. Aquí ya nos apareció el estado del resorte como cargado, el interruptor lo tenemos abierto y aquí es donde ya podemos hacer una operación de cierre del interruptor a través del botón de cierre. En esta parte yo ya hice la operación de cierre y como pueden ver en la parte de abajo cambia el estado del interruptor a cerrado y el estado del resorte a descargado. Cada operación que se haga de cierre se debe de cargar manualmente el resorte. Y más adelante veremos un accesorio que tenemos que se puede hacer de forma automática esta carga del resorte. Para hacer la operación de apertura es simplemente con el botón de apertura, lo presiono y hacemos la apertura de este interruptor. Bueno, vamos a continuar con la presentación. Vamos a ver ahora las normas. Nosotros a nivel internacional, estos interruptores cumplen con la norma IEC 60947. Aparte se cumplen con las normas ISO 14001, ISO 14040, que son normas de calidad. Esto más se refiere al proceso de fabricación de estos interruptores, lo cual nos asegura que están elaborados con estas normas de calidad. Tenemos también la norma europea e italiana 60947, EN y CEI. En el caso de México, contamos con la certificación de acuerdo a la norma NOM 003 SCFI y la norma propia del producto, que es la NMX J538. Esas son básicamente las normas con las que cumplimos, aparte también de contar con las certificaciones de ANSE. Bueno, vamos a ver ahora la oferta de producto. Estos interruptores Megabreak los tenemos en capacidades desde 800 hasta 4000 amperes. El voltaje máximo de operación que tenemos es de 690 volts de corriente alterna. Aunque en México, pues en baja tensión, el voltaje máximo que tenemos es de 480 volts. De ahí que lo podemos utilizar en tensiones de 480, 440, 220 volts o 240 volts. Para el caso de la unidad de disparo,
contamos con dos modelos, la unidad MP4 y la unidad MP6. Más adelante vamos a ver estas características de las dos unidades. Contamos con los dos tipos de montaje, fijo y extraíble. Tenemos dos tamaños de estos interruptores. Les comentaba que tenemos de 800 a 4000 amperes. Estos los tenemos en dos marcos. El marco 1 lo tenemos disponible desde 800 hasta 2500 amperes, con los cuales ofrecemos una capacidad interruptiva de 65 kiloamperes. Y en el marco 2 tenemos interruptores de 3200 y 4000 amperes, lo cual nos da una capacidad interruptiva de hasta 100 kiloamperes. Las unidades de protección, les comentaba, tenemos dos modelos. La unidad MP4 es una unidad con una pantalla monocromática en la cual tenemos perillas de ajuste rotativo. Tenemos tres tipos de unidades de acuerdo a la protección deseada. Tenemos protección LI, LSI y LSIG, que es la más completa, la cual nos da protección de sobrecarga, cortocircuito instantáneo, cortocircuito selectivo y falla a tierra. Todas estas cuentan con un puerto USB. Este puerto nos sirve para actualizaciones de firmware y para hacer pruebas de disparo a estas unidades, lo cual veremos más adelante. En estos displays también tenemos acceso a la visualización de todas las protecciones. Todo lo que se ajusta por medio de las perillas lo podemos ver aquí a través de los displays. Podemos ver el ajuste de todos los parámetros, el estado del interruptor, el nivel de la batería y la temperatura interna del equipo. También tenemos registros, nos va a dar registros de las alarmas, nos va a indicar la causa y número de intervenciones. Cuando se instalan estos equipos, al salir de planta, nosotros los configuramos con la hora y la fecha. De esta forma, si existe una falla ya en el tablero funcionando, vamos a tener la hora, la fecha y el tipo de falla que ocurrió. Nos va registrando estos eventos. También tenemos visualización de la corriente nominal por cada una de las fases y la corriente en la tierra. Contamos también con alarmas de sobretemperatura y selectividad lógica en estas unidades. La otra unidad que tenemos disponible es la unidad MP6. Esta es una pantalla táctil a color. También en esta tenemos los puertos USB. Y en este caso, la configuración se hace a través del display. Es una pantalla touch en la cual vamos a hacer todas las configuraciones de todos los parámetros. Y aquí tenemos las mismas visualizaciones de la MP4. En cuanto a los registros, la diferencia es que este nos da también las sobretensiones. Nos va a decir cuántas sobretensiones hubo en este circuito. Y las mediciones, aparte de la corriente nominal y de tierra que nos daba la MP4, esta unidad nos da también valores de voltaje, nos da todas las potencias, la potencia activa, reactiva y aparente, tanto en forma total como por fase. Nos da la frecuencia, factor de potencia, el kilowatts hora y distorsión armónica. Para las alarmas tenemos, aparte de las que nos da una MP4, alarmas de secuencia de fases y valores mínimos y máximos para voltaje, corriente en la tierra y frecuencia. Aparte que también nos da una alarma para asimetría. Esta unidad la tenemos disponible en las versiones de protección LSI y LSIG. Y bueno, vamos a ver a detalle la unidad MP4, que es la más común que tenemos, ¿no? La que más nos piden. En este caso, como pueden ver en la pantalla, tenemos la unidad MP4 y aquí podemos ver todos los ajustes a los que tenemos disponibles. En la parte superior tenemos los botones de navegación. Estos nos van a permitir movernos en todo el menú, hacer los ajustes, ver todas las visualizaciones, eventos y accesar a toda la información del interruptor. Luego tenemos la protección de falla a tierra. En esta parte nosotros vamos a ajustar el rango de la corriente y el tiempo para esta falla. Tenemos unos LEDs indicadores de disparo. En cuanto ocurre una falla, a través de estos LEDs podemos saber cuál fue la falla, si fue una falla a tierra, si fue una operación por cortocircuito o una sobrecarga. También contamos en la parte inferior con unos LEDs indicadores. Estos nos van a dar a conocer la cantidad de corriente que estamos teniendo a través de una combinación de estos LEDs. Tenemos también un botón de disparo de prueba. Este botón nos sirve para hacer una prueba del disparo del interruptor. Simplemente es energizando el interruptor, presionamos este botón por 3 segundos
y lo que hace es simular un disparo. Se prenden todos los LEDs y se dispara el interruptor. Tenemos en la parte que sigue la protección instantánea para cortocircuito instantáneo de tiempo corto. Y en la parte de abajo tenemos la protección térmica o sobrecarga, que se conoce como tiempo largo. También tenemos el puerto USB que les comentaba, nos sirve para hacer las actualizaciones de firmware o para hacer las pruebas a la maleta, con una maleta a la unidad de disparo. Y tenemos también nuestro selector para protección del neutro. Vamos a ver ahora a detalle cada una de estas protecciones. Primero tenemos la protección térmica. Esta protección nos va a permitir ajustar el interruptor contra fallas por sobrecarga. Aquí, como pueden ver, tenemos una combinación de dos selectores. A través de dos perillas, nosotros vamos a ajustar esta corriente por sobrecarga y esta corriente se da en función de la corriente nominal del interruptor. Es por medio de un porcentaje. Este lo podemos ajustar desde el 40%, es decir, desde 0.4 hasta el 100%. Y tenemos pasos de 0.02 de la corriente nominal. Por ejemplo, si tuviéramos un interruptor de 800 amperes, la corriente mínima a la que lo podríamos ajustar sería 320 amperes, es decir, el 40%. Esta sería la forma de hacer la protección contra sobrecarga. Y aquí en la pantalla del lado derecho podemos ver la curva característica de este tipo de protección. Es una curva de protección LSI. Esta parte sería la sobrecarga. Y como pueden ver, aquí tenemos la corriente y en esta otra parte tenemos el tiempo. Como pueden ver, entre menor sea la corriente, el tiempo va a ser mayor. Es por eso que este parámetro de protección térmica se le conoce como tiempo, protección térmica o de sobrecarga o de tiempo largo, ya que vamos a tener un tiempo mayor. Esto es en cuanto a la corriente, pero también podemos ajustar el tiempo para esa protección de sobrecarga. Aquí tenemos dos opciones. Como pueden ver, está dividido esta perilla. Tenemos una parte que dice memoria igual off. Este dato nos sirve para activar, simular como la protección de un interruptor termomagnético. Si lo tenemos desactivado, no tenemos ese tiempo de enfriamiento después de una sobrecarga. A pesar de no tener un termopar, como en el caso de un interruptor termomagnético, si lo colocamos en este lado izquierdo, aquí estaría activada esa simulación y eso nos permitiría tener un tiempo de enfriamiento simulado, lo cual se calcula a través de un algoritmo dentro del equipo. O si lo deseamos sin considerar ese tiempo de enfriamiento, vamos a ocupar estos ajustes en la parte que dice off, memoria apagada, memoria térmica. Para el tiempo tenemos desde 5 segundos hasta 30 segundos en los dos casos. Luego tenemos la protección instantánea. Este va a ser un cortocircuito que nos va a proteger. En este caso la protección se hace en número de veces de la corriente nominal y los ajustes que tenemos son desde 2 hasta 15 veces la corriente nominal, o también lo podemos ajustar a la corriente máxima admisible, la que es igual a la capacidad interruptiva en este interruptor. Dependiendo, podría ser de 65 kiloamperes o 100 kiloamperes máximo, o puede ser en este número de veces de la corriente nominal. Tenemos también la protección magnética, es la que se le conoce como cortocircuito selectivo, y esta se hace en base a la corriente por sobrecarga. Esta la podemos ajustar desde 1.5 hasta 10 veces y va a ser referenciado a la capacidad de la corriente que se haya ajustado en la sobrecarga. Entonces vamos a tener estos ajustes. Tenemos el ajuste por corriente y también tenemos el ajuste por tiempo. El ajuste lo podemos tener desde 0.1 segundo hasta 0.3 segundos. Aquí también tenemos dividido esta parte del ajuste. Esto va a depender del tipo de curva que queramos aplicar. Esto también depende del estudio de cortocircuito y coordinación de protecciones que se haga en la instalación. Al ponerlo en tiempo constante, vamos a ocupar la parte del lado izquierdo de estos tiempos que tenemos aquí. Pero si tenemos una curva característica en donde la I cuadrada T va a ser constante, al usar esta parte del lado derecho del ajuste, lo que hace internamente es la curva, la hace de esta forma.
Más adelante vamos a ver un ejemplo en el software de selectividad en donde van a poder ver en qué condiciones se aplica este tipo de curva. Tenemos también la protección de falla a tierra. Aquí tenemos diferentes valores. Estos están referenciados a la corriente nominal, desde el 20% de la corriente nominal hasta el 100%. Y aquí también tenemos la característica de la curva en la que se desee. Puede ser tiempo constante o I cuadrada T. Esto igual lo vamos a ver más adelante para que vean en qué parte se ocupa cada una de estas curvas. Tenemos esta opción para la corriente, y el tiempo también puede ser desde 0.1 hasta 1 segundo. Estos son los parámetros que vamos a tener disponibles en nuestra unidad de protección. Y finalmente tenemos la protección del neutro. Para esto tenemos tres opciones. Puede ser ajustado al 50%, al 100% o al 200%. Y aquí tenemos también la capacidad de ponerlo en la protección del neutro desactivada. Vamos a tener estas opciones. Les voy a mostrar la simulación de una unidad aquí en mi computadora. Bueno, como pueden ver en la pantalla, aquí tenemos nosotros nuestra unidad de protección MP4. Y aquí lo que quiero mostrarles es todo lo que podemos hacer una vez accesando a esta unidad. Todas las unidades de protección usan una batería, son 4 CR2 de 3 volts. Esto nos permite que aunque el equipo esté energizado, podemos tener acceso a estas pantallas. Por ejemplo, si hubo una falla por cortocircuito, que se haya disparado el interruptor, que se haya dañado un transformador, por ejemplo, aunque no tengan voltaje, ustedes pueden ir a su unidad de protección y de esta forma saber cuál fue la falla, ver la hora, la fecha y cuál fue el evento. Como vimos en la presentación, aquí tenemos nuestros 4 botones para accesar a todos los ajustes. Y aquí, por ejemplo, yo entro al menú. En la parte de protecciones vamos a poder ver todos los ajustes de sobrecarga, cortocircuito selectivo, falla tierra. En esta parte vamos a ver todos los ajustes que tenemos a través de las perillas, pero de forma visual, a través de este menú. Luego podemos ver el estado del interruptor, ver si está cerrado, si está abierto. En la parte de módulos, nosotros tenemos unos relevadores internos que podemos verlos aquí y configurarlos. También tenemos toda la protección de los ajustes magnéticos. Tenemos acceso a archivos. Aquí nos va a permitir conocer las fallas. Siempre va a guardar el equipo las últimas 20 fallas. Si nosotros ingresamos a esa opción, vamos a ver cuál fue la falla. Nos dice si fue un cortocircuito, una falla a tierra. Aparte de eso, nos da la información de la hora y la fecha en la que ocurrió esa falla. Tenemos también la visualización de un contador. En los contadores podemos saber cuántas fallas ha habido en el interruptor por falla tierra, cuántas fallas por cortocircuito o sobrecarga. Podemos ver también parámetros del sistema. Aquí nos va a dar toda la información del interruptor, el idioma, idioma, hora, fecha. Podemos cambiar el contraste de la pantalla. Todo eso lo podemos hacer aquí. Y en la información aquí tenemos acceso a todas las versiones de firmware que tenemos disponibles. En caso de que fuera una actualización, pues esa la podemos hacer directamente en esta pantalla. Aquí también podemos ver lo que ya acabamos de mostrar en la presentación, todos los ajustes por sobrecarga, por falla tierra, corriente y tiempo, cortocircuito instantáneo, protección magnética o cortocircuito selectivo, el tiempo correspondiente, la sobrecarga con su correspondiente tiempo. Por ejemplo, si quisiéramos hacer un ajuste de la protección térmica o sobrecarga, aquí vamos a hacer una simulación. Suponiendo que fuera un interruptor de 2000 amperes y lo quisiéramos ajustar al 44%, es decir, a 880 amperes, hacemos esta combinación de los dos selectores. El del lado izquierdo quedaría en 0.4, el del lado derecho en 0.04, y de esta forma estamos ajustando nuestra sobrecarga al 44%, que serían 880 amperes. Como pueden ver, es sencillo, simplemente es conocer la capacidad de corriente a la cual queremos hacer el ajuste, al sacar el porcentaje de acuerdo a la corriente nominal del interruptor, y aquí por medio de las perillas hacer esos ajustes.
luego los podemos ver directamente en el display. Para el caso de la protección magnética, vamos a ver otra simulación. Aquí lo queremos ajustar a 5 veces la corriente por sobrecarga. Simplemente ponemos el selector en la posición 5 y de esta forma este interruptor lo estamos ajustando a 4400 amperes para el caso de un cortocircuito o falla magnética. Vamos a ver ahora la protección instantánea. Esta sería la simulación para el ajuste. En este caso sería 8 veces la corriente. Simplemente es ponerlo 8 veces la corriente nominal y de esta forma estaría protegido nuestro interruptor a 16 kiloamperes o 16,000 amperes. Todos los ajustes que se hacen a través de las perillas lo podemos ver directamente en el display, como pudieron ver aquí en esta simulación. Bueno, vamos a continuar con la presentación. Ahora les voy a mostrar, tenemos un software de selectividad. Este software nos va a permitir mostrar la selectividad y backup entre diferentes dispositivos. Bueno, la selectividad se refiere a la garantía que nos va a dar los interruptores de que puedan operar al ocurrir una falla. Es decir, si tenemos un interruptor principal, por ejemplo, de 4000 amperes y un derivado de 1250 amperes, lo que quiere decir la selectividad es que solamente se va a disparar el interruptor de 1250 amperes. Tenemos diferentes tipos de selectividad. Puede ser selectividad parcial o total. La selectividad total nos indica que al ocurrir una falla, solamente el interruptor derivado es el que, donde ocurre la falla, es el que va a operar. Y la selectividad parcial nos indica que solamente nos va a proteger, pero hasta un determinado tiempo o una capacidad de corriente. No está completamente protegido. Esto es lo que nos va a permitir ver este software. Aparte que nos da una representación de las curvas de funcionamiento de nuestros interruptores. Les voy a mostrar directamente este software. Es este que estamos viendo aquí en pantalla. Aquí nosotros podemos ingresar todos nuestros interruptores. En este caso que estamos viendo los interruptores Megabreak. Simplemente vamos a escoger el modelo de interruptor y la capacidad de corriente. Voy a poner, por ejemplo, un interruptor de 3200 amperes. Y aquí tenemos todas las protecciones que acabamos de ver, LSI, LSIG. Voy a escoger una de falla tierra, interruptor fijo. Al agregar ese interruptor Megabreak, aquí en la pantalla nosotros vamos a poder ver la curva característica de ese interruptor. Aquí, por ejemplo, vemos el ajuste por sobrecarga, la parte de cortocircuito selectivo y la parte de cortocircuito instantáneo. Como les comentaba en la presentación, entre mayor sea la corriente, el tiempo va a ser menor, va a operar mucho más rápido. Y entre la corriente sea menor, va a operar un tiempo mayor. Aquí en este software ustedes pueden hacer la simulación de todas las protecciones que acabamos de ver. Yo escogí un interruptor de 3200. Aquí yo puedo escoger la capacidad térmica. Como vimos, podemos ajustarla desde el 40%. Si yo la pongo en la corriente mínima, este interruptor de 3200 amperes yo lo podría ajustar a 1280 amperes. Y como vieron aquí, lo que hace es movernos la curva de acuerdo a esta capacidad de corriente. Nosotros también podemos ajustar el tiempo. Al ajustar el tiempo de esta protección contra sobrecarga, lo que voy a variar es esta parte de la curva. Por ejemplo, yo tengo 5 segundos. Si lo aumento a 30 segundos, como pueden ver, sube esta parte de la curva, que es la que nos está dando el tiempo para operación por sobrecarga. Luego tenemos el cortocircuito magnético. Aquí este va a ir en número de veces de la corriente nominal. Yo si lo ajusto, por ejemplo, a lo máximo, 12,800 amperes, lo puedo ajustar al mínimo, 1920. Todos los ajustes que se vayan haciendo aquí en esta parte lo va reflejando en la curva de disparo. Esto nos va a servir para hacer una simulación. Si ustedes, por ejemplo, ya tienen su proyecto, aquí podrían revisar qué selectividad van a tener, si tienen la selectividad total o parcial, o alguna simulación de una corriente en específico, se puede hacer de esta forma. Tenemos también la opción del tipo de curva que veíamos en la presentación y cuadrada constante. Aquí la desactivo y como pueden ver me cambia la curva. Esto al final nos va a ayudar a librar, por así decir, algunas fallas. Si tenemos un interruptor derivado
para evitar que se dispare el interruptor principal y que solamente se dispare el interruptor derivado. Y aquí tenemos la protección por cortocircuito instantáneo, que es esta parte de la curva que está en la parte inferior. Si yo lo pongo a lo máximo, aquí dispararía 48,000 amperes, o 48 kiloamperes. Voy a agregar otro interruptor para que vean cómo vamos a ir haciendo esa visualización de la selectividad. Yo voy a agregar un interruptor abierto de 2500 amperes, por ejemplo, del mismo tipo de falla, la protección de falla tierra. Al agregar otro interruptor, como pueden ver, me cambia aquí el color. Yo puedo ver en mi interruptor que está aguas arriba, como se le conoce, en color azul, y el interruptor aguas abajo en color verde. Una de las ventajas del software es que nos permite hacer esa simulación. Aquí, como pueden ver, si tenemos el interruptor de 3200, como yo lo dejé ajustado, si ocurriera una falla de esta capacidad que vemos aquí en pantalla, 4795 amperes, en este caso operaría primero el interruptor principal, el de 3200 amperes, antes del interruptor derivado. Nosotros aquí podríamos hacer esos ajustes para que vayan viendo. Yo voy a aumentar esa capacidad y el tiempo. Al cambiar el tiempo, como pueden ver, ya pasé mi curva de disparo de cortocircuito selectivo, y aquí, como lo estoy viendo en la pantalla, si tuviera yo una falla de 6122 amperes, ahora sí operaría primero el interruptor derivado. Esto es lo que nos va a ayudar a hacer este software, nos permite ver la selectividad que vamos a tener. Yo, por ejemplo, si cambio mi cortocircuito selectivo, yo puedo ir haciendo esos ajustes, y aquí ustedes pueden ver cómo me va a ir cambiando la curva de disparo. Aquí yo ya cambié la parte de cortocircuito selectivo. Ahora, si ocurriera una falla en este rango de 6200, 7000 amperes, ya operaría solamente el interruptor derivado, que en este caso yo agregué uno de 2500 amperes. Esto nos permite tener esa información, y como pueden ver aquí me dice en el derivado que yo tendría una selectividad total. Es decir, que en cualquier tipo de falla que ocurriera, yo puedo hacer el ajuste para que siempre opere solamente mi interruptor derivado antes del interruptor principal. También tenemos una opción que nos permite ver una tabla de selectividad. Estas tablas lo que nos van a permitir dentro del mismo software es hacer diferentes combinaciones. Por ejemplo, en la parte superior yo voy a ver mi interruptor principal. Si, por ejemplo, el mismo que yo puse de 3200, que sería esta parte, y mi interruptor derivado va a ser un interruptor de 2500 amperes, me voy a esta parte y aquí veo yo que con el interruptor derivado de 2500 amperes y el interruptor principal de 3200, yo tendría una selectividad total. Esto quiere decir la T que ustedes están viendo en pantalla. Si, por ejemplo, yo cambio, por ejemplo, aquí del lado izquierdo, si yo tengo un interruptor de 1600 amperes y un derivado de 630, lo que me indica este 42 es que ese sería mi límite de selectividad. Hasta una falla de 42 kiloamperes tendría yo selectividad. Una falla mayor ya no tendría yo esta selectividad que veo a través de esta tabla. Bueno, esto es para lo que nos va a servir este software. De aquí ustedes pueden importar esta pantalla, se puede imprimir. Normalmente recomendamos agregarlo junto con el proyecto que ustedes estén haciendo para tener ese respaldo de cómo se hizo la selectividad de sus protecciones. Este software ya lo tenemos disponible. Al final les van a pasar un link en donde ustedes van a poder descargar este software para hacer estos ejercicios de selectividad. Y no solamente, ahorita estamos viendo los interruptores Megabreak, pero no solamente tiene estos interruptores cargados. Ustedes en este software pueden ver toda la oferta que tenemos disponible de nuestros interruptores en México, como son nuestras líneas Megaticker, EasyTicker, Betidin. Todos estos ustedes los van a tener aquí accesibles en este software para que puedan hacer sus ejercicios de selectividad. Bueno, vamos a continuar con la presentación. Vamos a ver ahora los accesorios, todos los accesorios que podemos instalarle a un interruptor Megabreak. De acuerdo a la norma 029, que es una norma de mantenimiento, recomendaciones de mantenimiento,
Ahí se establece que todos los interruptores eléctricos, todos los equipos eléctricos deben tener un medio para bloquear el interruptor para alguna labor de mantenimiento por cuestiones de seguridad. Para eso nosotros tenemos este accesorio. Es un bloqueo a llave, el cual nos va a permitir bloquear nuestro interruptor en la posición de abierto. Si hubiera, por ejemplo, un cambio de un equipo, nosotros abrimos el interruptor y a través de este accesorio podemos asegurarnos que nadie va a operar este interruptor. Les voy a mostrar un video en donde van a poder ver cómo se hace la instalación de este equipo. Toda la instalación de los equipos es muy sencilla, como pueden ver. Solamente agregamos nuestro accesorio, colocamos unos tornillos de sujeción y de esa forma estaríamos agregando este bloqueo de llave a nuestro interruptor Megabreak. Una vez que esté instalado, nosotros vamos a poder hacer la operación. Presionamos el botón de apertura y aquí ya está bloqueado nuestro interruptor. Perdón. Por ejemplo, para cuestiones de mantenimiento en esta parte, una vez que ya esté bloqueado, se puede retirar la llave y la persona que está haciendo los trabajos, pues sin ningún problema puede estar laborando. Al finalizar, solamente la persona que tenga la llave puede volver a desbloquear el interruptor y cerrar ya el interruptor. Otro accesorio que tenemos son las bobinas de operación. Tenemos bobinas de disparo, bobinas de cierre y de mínima tensión. El caso de la bobina de disparo nos va a permitir hacer operaciones remotas de este interruptor, operaciones de apertura. La bobina de cierre, igual como su nombre lo indica, nos va a permitir cerrar remotamente nuestro interruptor. Y la bobina de mínima tensión, una vez que baje el voltaje al 55%, automáticamente va a disparar el interruptor. También nos ayuda para proteger equipos. La instalación es muy sencilla. Ahorita vamos a ver otro video. Es una instalación tipo plugin. Y lo que veíamos al principio de las partes, nosotros tenemos en la parte frontal de la tapa estas ventanas. Estas nos van a permitir saber qué accesorios tenemos instalados en el tablero, en el interruptor, perdón. Como pueden ver en esta parte de cada bobina, nosotros tenemos qué tipo de bobina es, de qué voltaje, y de esta forma, sin necesidad de abrir el interruptor, nosotros podemos tener el acceso a toda esta información para saber qué equipos tiene. Todas estas bobinas las manejamos en 3 niveles de tensión, de acuerdo al control que estén utilizando en su instalación. Tenemos uno que puede funcionar para 24 volts de corriente alterna o directa, otro que nos sirve de 110 hasta 130 y 220 a 250. Con esto pues cubrimos todos los voltajes que tenemos disponibles en cualquier equipo de control. Para el caso de las bobinas, nosotros tenemos 3 cavidades en la parte interna del Megabreak. Como pueden ver, aquí nosotros vamos a tener una bobina de cierre, solamente podemos colocar una, y en las otras podemos colocarlo en cualquiera de las 3 posiciones. Son las características para este tipo de bobinas. Vamos a ver el video en donde van a ver cómo se instala este accesorio. Les comentaba que es una instalación tipo plugin. Simplemente se coloca la bobina, se hace un cuarto de giro y a través de este contacto nosotros agregamos la parte eléctrica para poder cablear aquí en la parte superior y hacer nuestro control de acuerdo a lo que se requiera. Otro accesorio que tenemos son los contactos auxiliares. Tenemos diferentes tipos. Hay uno de insertado, prueba extraído, otro que nos permite saber el estado del resorte o alguna señalización adicional, algún control que ocuparan en su instalación. Todo esto se puede hacer agregando estos contactos auxiliares. También contamos con un comando motor. Este accesorio nos va a permitir cargar el resorte del interruptor. Como vimos ahorita que hicimos la operación de carga se hace a través de la palanca que vemos aquí en la pantalla, pero si nosotros agregamos este accesorio, con esto ya nosotros podríamos cargar remotamente este interruptor. Simplemente mandamos la señal a nuestro motor y se hace la carga automática de este resorte. Aquí vamos a ver un video de cómo se instala este comando motor. Para esto igual tenemos que agregar nuestro bloque de contacto en la parte superior, el cual nos va a permitir tener la conexión hacia el circuito. Una vez que agregamos este bloque de contacto y colocamos la parte de la conexión en el interruptor, nosotros vamos a agregar nuestro comando motor en la parte derecha de la palanca. Como pueden ver, igual es muy sencilla la instalación. Simplemente colocamos el accesorio y a través de los tornillos de fijación vamos a colocarlo
y de esta forma nosotros mandando una señal a este motor vamos a hacer la operación de carga del resorte. Otro accesorio que tenemos es la platina de interbloqueo mecánico. Esta nos va a servir para bloquear hasta 3 interruptores de acuerdo a la función deseada. Para esto se debe complementar con los chicotes de interbloqueo. Estos accesorios nos sirven haciendo combinaciones diferentes, bloquear hasta 3 interruptores. Para esto vamos a ver un video en donde vemos la instalación. En este caso es para un interruptor extraíble, en donde estamos agregando nuestra platina, la platina de interbloqueo. Y nosotros aquí podemos ir agregando todos los componentes. Y como veíamos, después de eso tenemos que agregar los chicotes de interbloqueo. Estos son los chicotes que nos van a permitir hacer la operación de estas platinas, de acuerdo a lo que se quiera hacer. Tenemos diferentes configuraciones para estos bloqueos. Tenemos, por ejemplo, el tipo A. Este nos va a servir, como pueden ver en el diagrama, para bloquear 2 interruptores con 2 fuentes independientes. Aquí, por ejemplo, serían 2 transformadores, y lo que nos va a permitir es simplemente, si tenemos cerrado un interruptor, no nos permite cerrar el otro, ya que aquí serían 2 fuentes diferentes. La tipo B, en esta, como pueden ver, nos va a servir para una configuración en donde tengamos 2 transformadores y un generador. Y en este caso, aquí vamos a tener siempre un interruptor cerrado. Puede ser que tengamos con el transformador 1 alimentar toda la carga, con el transformador 2 o con el generador, pero solamente puede estar uno dentro de estos interruptores. La tipo C es la que nos va a permitir para interruptores de enlace o transferencia. Aquí, como pueden ver, tenemos 2 transformadores, pero el tercer interruptor iría a un interruptor de enlace. Aquí podemos tener cualquiera de los 3 cerrados o hacer combinaciones. Puede ser que esté cerrado el de enlace y el del transformador 2 para estar alimentando con este transformador toda la carga que tenemos aquí abajo, o el transformador 1 y el enlace para con este transformador alimentar toda la carga, o de forma independiente sería la tercera configuración, que solamente puedan estar cerrados el transformador 1 y el transformador 2 y que este pueda estar abierto. De esta forma tendríamos aquí una separación de las cargas. Y finalmente la configuración tipo D, esta nos permite hacer una combinación de 2 transformadores y un generador. Solamente aquí podríamos tener cualquiera de los 3 cerrados o el transformador 1 y el transformador 2. Aquí sí tendría que ser unos transformadores que fueran de la misma capacidad, de la impedancia, para hacer la sincronía entre estos transformadores para que puedan estar los 2 dentro. Bueno, ahora vamos a ver los tableros en los que podemos instalar nuestros interruptores Megabreak. Nosotros tenemos en México tableros tanto de la normativa NEMA, la americana, o la normativa IEC, que es la normativa europea. Tenemos estos 2 modelos de tableros. Tenemos tableros, el NBAR 4000 va a ser nuestro tablero NEMA y el HDX es nuestro tablero IEC. Estos tableros tienen las siguientes características. Para el caso del tablero NEMA, el NBAR 4000, lo podemos usar para tensiones de hasta 3 fases 4 hilos y con barras desde 1250 hasta 4000 amperes. En este caso, nuestros interruptores derivados pueden ser otros interruptores Megabreak o interruptores Megaticker, que son nuestros interruptores en caja moldeada que tenemos desde 16 hasta 1600 amperes, bueno, 1250 para el caso de estos tableros. En estos tableros podemos tener capacidades de cortocircuito de hasta 100 kiloamperes, y para los derivados es un sistema enchufable, es tipo NEMA 1. En este tablero podemos instalar estos interruptores que acabamos de ver. Para el caso de los tableros IEC, nuestro tablero HDX, aquí podemos tener corrientes desde 800 hasta 4000 amperes, y los equipos derivados pueden ser tanto interruptores Megabreak, Megaticker. Al ser un sistema modular podemos agregar otros equipos como control de alumbrado, CCMs con arrancadores a tensión plena y a tensión reducida. Y aquí también podemos tener interruptores con capacidades interruptivas de hasta 100 kiloamperes. En este caso, los grados de protección, al ser una normativa IEC, va a ser de IP40 sin la puerta y de IP65 con la puerta. Y bueno, finalmente les voy a mostrar los apoyos postventa
de los que tenemos disponibles aquí en México para estos tipos de interruptores. Aquí en Vitichino estamos teniendo estos servicios de acuerdo a la experiencia técnica que tenemos y la garantía que estamos dando. Con esto estamos ofreciendo soluciones de acuerdo a la necesidad de cada proyecto. Esto pues para incrementar la funcionalidad, la eficiencia, la confiabilidad y la disponibilidad de sus equipos. Contamos con estos servicios especializados a la medida de cada proyecto y estamos ofreciendo soluciones de acuerdo a la necesidad de cada uno de nuestros clientes. Sabemos que sus necesidades están evolucionando, es por eso que estamos también nosotros desarrollando diferentes tipos de servicios. Hablando particularmente de los interruptores Megabreaks que acabamos de ver, aquí en esta parte se recomienda hacer pruebas y mantenimiento a un interruptor de este tipo después de 3 años de operación y posteriormente cada año o después de ocurrir una falla crítica que pudiera tener en su instalación. Lo que ofrecemos para este tipo de interruptores son las pruebas a la unidad de disparo. Esto se hace con una maleta de pruebas que tenemos disponible. Podemos hacer pruebas de funcionamiento, atención de fallas y reemplazo de componentes de cualquier parte de su interruptor o de sus tableros. Además de esto, también estamos ofreciendo servicios de diagnóstico y mantenimiento a los interruptores Megabreak. Contamos con un grupo de especialistas para poder hacer todos estos servicios que acabamos de ver. Contamos con las maletas de pruebas, herramientas de diagnóstico para darles el correcto diagnóstico a una falla que pudieran tener y contamos con disponibilidad en toda la República Mexicana. Normalmente tenemos instructores técnicos en todas las zonas comerciales y también tenemos el grupo de especialistas directamente aquí en la planta de Querétaro, pero desde aquí cubrimos cualquier parte de la República. Muchas gracias, Marco. Bueno, les recomiendo que nos sigan en nuestras redes sociales. Hay mucha información también de producto. En el resto de nuestras redes sociales ponemos los eventos, información de producto, lanzamientos, etcétera. Entonces les recomiendo mucho que nos sigan en nuestras redes para que estén al pendiente de todo lo que sacamos en Vitichino. Muchas gracias por asistir a este webinar. Nos vemos en el siguiente. Vitichino.